¿Cómo están? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida en la ciudad de Ayacucho. El día de hoy vamos a continuar con nuestros videos hablando de la situación actual. Amén. Nos habíamos quedado en Romanos, capítulo 7. Por favor, acompáñenme a Romanos, el capítulo 7. Vamos a volver a leer el versículo 7. Dice... Solo una parte del versículo 7, puesto que ya lo habíamos leído anteriormente, ¿ok? ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Amén. La ley no es pecado. ¿Ya? No es pecado. El versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. La ley es buena. La ley es justa, la ley es santa, no es mala, no es pecado. La ley muestra el carácter santo de Dios. Jesús mismo dijo, ustedes piensan que yo he venido a abrogar la ley, pero yo no he venido a abrogarla, he venido a cumplirla. Él vino a cumplir la ley es buena y santa. Entonces, en conclusión, si tú haces la ley, ¿qué vendrías a hacer? Justo, santo, bueno. Amén, amén. Si no haces la ley, no eres justo, no eres santo y tampoco eres bueno. ¿Así es o no? Claro, comprobémonos. En Salmos, el capítulo 1, Salmos capítulo 1, el versículo 1 y 2 dice... Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué dice? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Este tipo de hombre es un bienaventurado. No es bueno hacer las cosas en contra de la ley, sino en favor de la ley. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? A ver, vamos a ver. Si José fue justo, ahora vamos a empezar a analizar. Si José fue justo porque no quiso que matasen a María, ya sea por sus sentimientos buenos, porque la quería muchísimo, porque ahí dicen, es que la quería tanto que no quiso infamarla. Dice, no fue porque le quería mucho, sino porque era justo. Y un varón justo es aquel que se deleita en la ley de Jehová de día y de noche, que no solamente es un oidor, sino un hacedor. Amén, amén. Entonces, vemos, y no va por ahí que José no quiso, la dejó porque la quería mucho. No va por ahí. Porque tampoco va por el hecho de que es que no quería que ocurra un asesinato, una muerte de María. Tampoco va por ahí, porque ya vimos que la ley decía que los apedreen. Más bien, lo correcto sería apedrear a María, porque recuérdense que José no sabe aún que ella ha sido embarazada por el Espíritu Santo, que ha venido una semilla por el Espíritu Santo, ha sido puesta ahí en el vientre de María sobrenaturalmente. ¿Ok? Sobrenaturalmente. Entonces, José está viendo que no es que la dejó porque le quería mucho, yo no dudo que la debe de haber querido mucho, pero póngase a pensar usted, ¿quién de ustedes, cuando la persona que usted ama sentimentalmente, su esposo, su esposa o su novia con la que se va a casar, si descubre que le ha engañado, no va a reaccionar?
no se va a poner a llorar, no se va a poner a amargar, no se va a enojar en contra de ella. Si hoy en día que las personas son tan licenciosas, tienen este sentimiento encontrado y de amargura, y de una amargura correcta, porque ¿quién no se va a amargar? Discúlpenme. Imagínense en esa época que inclusive la ley te decía, apedréla. ¿No cree que desembocaría al contrario toda esa molestia y enojo en contra de una persona que los traicionó? Si hoy en día hasta se ven crímenes pasionales, ¿no es cierto? Que el esposo entró y le encontró a su esposa con su amante y los mató a los dos. Imagínense en una época que era permitido el apedreamiento, no el acuchillamiento, sino el apedreamiento. ¿No cree que aprovecharían este tipo de personas? Entonces vemos que no va por ahí, mis amigos. Es un completo error pensar eso. Pensar que, no, es que José no la infamó porque estaba bien enamorado. No. Porque si era un hombre justo debía cumplir la escritura. Y si no la cumplía, estaba en falta. Ya no sería justo. ¿O no? Claro. La ley misma decía que los apedreen. Y no cumplir esa ley sería ser hombre injusto. ¿O no? ¿Por qué? Porque la ley era buena. Esa ley no era mala, era buena. ¿Quién la había dado? Dios. Y por si acaso, en primera de Juan, la palabra de Dios, dice, capítulo 4, el versículo 8, el que no ama no ha conocido el amor, porque Dios es amor. Recuérdense que estas palabras han sido habladas por amor, por Dios. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Eso es lo que ocurre. Debemos de poder ver estas cosas y observarlos claramente. No va por ahí, hermanos en Cristo. No es que la amaba mucho. No es que era un hombre justo porque él no quería el asesinato. No, porque al final les decía la Biblia que los apedreen. Y no había forma de cómo irse en contra de esto, porque ella estaba embarazada. María estaba embarazada. Entonces, bajo la perspectiva natural, bajo la perspectiva de José y de cualquier persona así entregada al Espíritu esté y sea muy buena, ¿cómo no vas a pensar eso? ¿O no? ¿No? Yo una vez le escuché a un profesor, claro, no era creyente, pero él decía, pero era una religión, y él decía que cuando el ángel dice que se apareció a José, dice lo reprendió, le dije, ¿cómo vas a dudar de esa mujer? Discúlpeme, pero ¿quién no va a dudar si es que ocurre eso? ¿No? ¿Usted no dudaría? Claro que si encuentra que la novia con la que usted no ha tenido absolutamente nada, ningún tipo de intimidad sexual, sale embarazada. Es normal, es natural, es bueno, es justo dejarse llevar por la evidencia y la prueba, por si acaso. Entonces vemos que por ahí no va por ese lado, ¿ok? No va por el hecho de que no quería matarla, por lo que la amaba, no va por ahí. Pero, si usted continúa leyendo, va a darse cuenta que el Espíritu Santo lo va a guiar. Entonces, ¿por dónde va? Quiero que me acompañen una vez más a Génesis 38, el versículo 24. Bajo la perspectiva de José, definitivamente ella era digna de muerte, de apedreamiento, puesto que había salido embarazada. Y obviamente él pensaba que de otro hombre, no sabía que había concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Acompáñenme otra vez a Génesis 38, este versículo que yo creo que ya usted se lo ha grabado, perdón, 18. Génesis 18, el versículo 25. Dice la palabra, ojo,
lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. A ver. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto aquí, pastor? Si bajo eso, claro, María era justa, pero bajo la perspectiva de José, no era así, porque él no sabía todavía. Entonces, ¿por qué realmente la dejó José y no quiso infamarla para que no la apedree? Es más, se iba a hacer echar la culpa. Aquí ocurría algo. La palabra de Dios jamás se contradice. ¿Por qué he leído este versículo? Porque, y si usted se ha dado cuenta de qué tema estamos hablando a lo largo de todo este tiempo, ya debe de haberle dado los primeros chispazos en el espíritu. Y es que María, que estaba embarazada. ¿Qué cosa era ese niño en el vientre de María? Era una sangre justa. Si apedreaban a María, la sangre justa de ese niño iba a morir. Iba a ser derramada. Y el juez de toda la tierra no permite eso. Y sus hijos tampoco permiten eso. Más bien sus hijos comparten la justicia de su padre, del juez de toda la tierra. Al decir José que era un hombre justo, se está refiriendo a dos pasajes: al apedreamiento de una mujer adúltera, de una mujer fornicaria, porque una mujer que estaba comprometida con un varón ya era fornicaria y ya había transgredido la ley y era digna de apedreamiento. Así que se refiere a ese versículo, y también a Génesis, el capítulo 18, versículo 25, donde dice: ¿el juez de toda la tierra acaso hará eso? Nunca se juzgue juntamente al impío, juntamente con el justo. ¿A causa de quién José no la infamó a María? No fue a causa de María. Ahí uno se da cuenta que no fue a causa de María, sino fue por causa de Jesús. Porque él dijo: si yo la infamo, ella está embarazada, a las personas no les va a importar apedrearle, aunque esté embarazada, aunque en el vientre lleve sangre inocente. No van a rescindir el apedreamiento, porque estoy seguro que José también la quería apedrear. Pero es a causa de Jesucristo, de hacer cumplir la ley y que no esté en sus manos sangre inocente, y que no sea juzgada de sus manos la sangre inocente, que José no la infama. Eso es a lo que se refiere como era justo. Qué escondidito estaba, ¿no? Eso dice la palabra de Dios. Eso es lo que revela el Espíritu. María se salvó a causa de Jesús. Tengo una enseñanza que todavía no le he dado, que Jesús nació por 3 justicias. Es interesante. Y una de estas justicias es esta: Jesús nació por la justicia de preservar la sangre inocente. Jesús nació por la justicia que había en José. Y fue por causa de Jesús, no por causa de María. Dese cuenta a quién el Señor considera hombre justo: aquel que preserva la sangre del inocente, aquel que no se hace derramadora de sangre inocente. 6 cosas detesta el Señor y 7 abomina su alma. Y una de ellas es las manos derramadoras de sangre inocente. Oh, gloria a Dios. En estos tiempos, ¿qué hubiesen querido hacer con Jesús? Abortarlo. No, eso es lo que hubiesen querido hacer. Pero miren la justicia de Dios, hasta qué extremo. Llega al extremo, y así tiene que ser, al extremo de que inclusive injurian a José, pero él iba a preservar
la vida de la sangre inocente. Estoy seguro que tal vez José lo que pensaba es irse, que le eche la culpa, después volver y le iban a apedrear a María. Si hubiese sido que María lo hubiese engañado, ¿no es cierto? Pero hubiese salvado la sangre del inocente, porque él inclusive sacrificó su buen nombre, porque José era un hombre de buen nombre, para que sea preservada la sangre de ese niño que no sabía que era Jesús y no sabía que era el Mesías y el Salvador. Gloria a Dios. Ese es un hombre justo. Ese es un hombre que el Señor quiere que tú tengas si eres soltera. Ese es el hombre que Dios formó. Ese es el hombre que es llamado bienaventurado. No el varón simplón, no el varón que hace cualquier cosa conforme a las concupiscencias de su carne, sino que en la ley de Jehová se deleita de día y de noche. Su deleite está en que se cumpla la ley de nuestro Señor, a pesar de que vaya en contra de sus sentimientos y de sus emociones. Porque esta palabra, estoy seguro que se iba en contra de la sensación, de la emoción, de los sentimientos que tenía en ese momento José, de querer, como se dice, ahorcar a María por lo que le había hecho. Y este sentimiento era aún mucho más grande en esa época, porque no es como ahora, que ha entrado la lascivia a la iglesia, en la cual todos tienen enamoradas, todas tienen enamoradas, y por si acaso le digo desde este video, no es de Dios tener enamorados ni enamoradas, ni aunque sean cristianas, sino es de Dios casarse. ¿Y qué es lo que ocurría? Y esto es algo real, no es simplemente un ejemplo, no es simplemente una costumbre, porque es lo que Jesús hace en estos momentos, inclusive en el cielo. En otro tiempo enseñaré de estas cosas. ¿Por qué? Porque José nunca había tenido nada con María. Él, desde el momento que se desposó, él se había ido a construir un hogar para ella y había pagado precio por ella, el dote. Y el dote era un precio grande, un precio que le había costado. El dote tenía la intención no solamente de que el padre vendiera a su hija, como algunos también malinterpretan, sino también de darse cuenta a quién se le están entregando, porque si no podía pagar el precio, quiere decir que era un hombre que no tenía las posibilidades para mantener a su hija, porque uno quiere que esté siempre su hija en buen estado, sino igual que usted, un poco mejor o mejor. Entonces, este hombre había pagado. Por eso Jesús mismo dijo, ¿quién de ustedes que no haya pagado, que ha pagado por su mujer, no vaya a tomarla? Dice. O sea, ya lo pagaste, ya está consentido su matrimonio, ella también quiere casarse con usted. Usted ha pagado encima un precio a sus padres, el dote, y usted desesperadamente se ha ido a construir su casa, porque esa era la costumbre, no la voy a definir ahora, se ha ido a construir su casa muchas veces con sus propias manos, y ha regresado, y está listo, quiere regresar apenas termine su casa para ver a su novia. No existían ni besitos. Solamente se veían en ese momento. Claro, se habrían conocido antes a través de los familiares, las amistades o de los vecinos, no sé. Pero desde el momento que usted se quedó desposada con ella, o él se quedó desposado con ella, desaparecía y desesperadamente quería ver a la novia. Nada de que, hijito, entra a mi casa. No, eso no existía. ¿Ok? Existía matrimonio y punto. Imagínense cuán dolido estaba José. Imagínense el dolor tan grande que sintió José. Pero no hizo caso a sus sentimientos, porque primero está la palabra de Dios. Y él, como era hombre justo, dijo en su corazón, porque era hombre justo, no hagas morir o no juzgues juntamente al impío con el justo. Esa sangre es inocente, no seré derramadora de sangre inocente. Y a causa del niño que esperaba en el vientre María, fue preservada la vida de María y también obviamente de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Voy a continuar en el siguiente video. Hemos terminado por el día de hoy y yo quiero esta vez dirigirme a ustedes para hacer una oración juntamente con ustedes, una oración de arrepentimiento y de una oración de entrega, de confirmación de entrega, como usted como creyente, de empezar
a seguir la palabra de Dios. Una oración en la cual usted confiese y reafirme que va a seguirlo, no importa lo que ocurra, no importa lo que dice la palabra, así se vaya en contra de muchos sentimientos que usted tenga. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo como creyente me acerco a ti, mi Dios, para decirte una vez más que yo voy a seguir tu ley. Yo soy ese hombre, yo soy esa mujer que me deleito en tu ley, mi Dios. Y no importa, y lo digo hoy día, no importa que se vaya en contra de mis sentimientos, yo haré caso a la palabra de Dios. Tengo el corazón de David, tengo el corazón que una vez aquel hijo tuyo también tuvo, que es David. Un corazón enseñable y dispuesto a seguirte a ti, mi Señor, con arrepentimiento por las cosas malas y que detesta por eso las cosas que se van en contra tuya, oh mi Dios. No como el corazón de Saúl, mi Dios, que el corazón de Saúl que acomodaba la escritura a su conveniencia y aunque se le mostraba su pecado y su error, él no quería arrepentirse, sino tercamente se justificaba, mi Dios. No soy así, mi Dios, yo lo declaro el día de hoy, porque mi boca declara vida en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Amén. Amén. Eso es todo. Gloria a Dios. Bueno, hemos terminado y no se olvide que Jesús es la palabra de Dios. Amén. Amén. Una explicación a medias, malentendida, no hace ver que sea una verdad. Si algo he aprendido de nuestro Señor es que cuando Él da algo es una verdad contundente y la palabra de Dios es una verdad contundente.